Muy buenas a toda persona que esté viendo este video. En este video aprenderemos lo que son los deslizamientos desde un punto de vista geológico. A los geólogos han sido muy siempre emparejados con la prospección minera y prospección petrolera, y a pesar que tenemos este conocimiento vasto, muy pocos saben que el geólogo también tiene el conocimiento para este tipo de desastres que existen en la naturaleza. No es muy conocido por el hecho de que los mismos geólogos no se dedican a este tipo de estudios, pero tenemos el conocimiento necesario para abordar estos temas desde un punto de vista geológico. Por lo cual empezaremos con los deslizamientos. Estos fenómenos son desplazados de masas de tierra o rocas por una pendiente en forma súbita o lenta. Quiere decir que el desprendimiento puede ocurrir de una forma progresiva, hoy un pedacito, otro mañana un pedacito, o en un momento, en un segundo, que se desmorone la montaña. Obviamente, bien que la gravedad actúa un gran efecto sobre estas laderas, existen otros fenómenos que también dependen de cómo se actúa o no el deslizamiento. En ese tipo tenemos la clase de rocas y suelos, que es donde entra la geología, como también la topografía, es decir, si es un lugar montañoso con una pendiente muy fuerte. Tenemos la orientación de las fracturas o grietas que tenga la montaña, como la cantidad de lluvia obviamente que contenga este suelo, como también la actividad sísmica. Obviamente la actividad humana también tiene que ver. A veces las personas a la hora de construir desprenden de los cortes de carretera o desprenden a una montaña, pero lo hacen de una manera muy errónea, por lo cual llega a ser una pendiente muy fuerte, por lo cual ocurre deslizamientos más continuamente. Y la otra es la erosión, que es una forma natural que ocurre de estos deslizamientos. Entre estas partes de deslizamientos, obviamente desde un punto de vista más científico, tenemos lo que son las partes. Tienen un montón de partes independientemente de qué tipo de deslizamiento se está abriendo, cuál la clasificación de que se esté dando. Hay unas partes muy importantes que en mi opinión son las siguientes. Sería la cabecera corona, salto de cabecera, zona superior, masas deslizadas, superficie de ruptura, pie de la superficie de ruptura, pies, grietas, flanco, escarpe secundario y escarpe principal. Esas serían las partes de los deslizamientos más importantes a mi opinión. Luego, por lo cual obviamente tenemos partes de deslizamientos, tenemos tipos de deslizamientos que ocurren en la vida cotidiana. Primero tenemos los deslizamientos rotacionales. Con respecto a estos, son frecuentemente en seres homogéneos, es decir, suelos cohesivos, por lo cual se estabiliza por la superficie de falla que tiene una forma curva o forma de cuchara. Tenemos superficie de deslizamiento rotacional de suelos, como también deslizamiento rotacional en rocas, y por lo cual también deslizamiento rotacional en rocas y suelos. Este tipo de deslizamientos serían los deslizamientos traslacionales. Con respecto a estos se pueden generar en suelos y rocas. La ruptura se ve afectada por las varias superficies de falla, por ejemplo estratificación o contacto que existe en las rocas, y estas son planas y se orientan a favor de la ladera. Como también tenemos en los deslizamientos rotacionales, también tenemos aquí relacionales de suelos, relacionales de rocas y deslizamientos rotacionales en suelos y rocas. El siguiente tipo de deslizamiento tenemos lo que se llaman los flujos. ¿Qué sería flujos o coladas? Pues este movimiento se caracteriza por ser movimiento en masas que involucran un alto porcentaje de agua en el proceso, por lo cuanto la masa que se comporta como un fluido, por eso se llama flujo, que se desliza a través de la superficie de la ladera. Tenemos obviamente flujos de lodo o tierra, que en los flujos de lodo existe un alto porcentaje de agua mezclado con material tipo arcilloso. Por la tal razón se puede decir que se ha generado por afectación de suelos arcillosos. Luego tenemos los flujos de detritos o de rubios, que en se caracteriza por el hecho que también tiene un alto porcentaje de agua, pero esta vez se mezcla con materiales arenosos, limosos y arcillosos, por lo cual se puede decir que se genera una afección de rocas altamente meteorizadas. Luego tenemos, como todos anteriores, flujos de bloques rocosos, que en también existe un gran alto porcentaje de agua, pero esta vez el material y el tamaño de las rocas son grandes, son bloques, son gravas, por lo cual ese sería tal vez uno de los más peligrosos, por el hecho de que no solo viene arrasando el lodo, sino que viene arrastrando grandes masas rocosas, las cuales afectan obviamente al ser humano.
Luego tenemos lo que es la reputación y solufluxión. La reputación pues, es un movimiento de masa muy lento y superficial que solo afecta a suelos y macizos rocosos muy alterados y meteorizados. Es decir, que prácticamente se mide con sus instrumentos especiales por el hecho de que son suelos muy meteorizados, por lo cual es difícil el análisis a simple vista. Luego tenemos lo que es la solufluxión, que la diferencia en esta es que este se produce por un movimiento de congelación y deshielo en zonas más superficies de las laderas. Por lo tanto, este movimiento se caracteriza simplemente en regiones frías, por lo cual nosotros aquí en Guatemala no tenemos ninguna de este tipos de solufluxión, ya que aquí no tenemos un lugar de altas temperaturas donde se puede congelar lo que sería el material rocoso o el material del suelo, y después de pasado la época de congelación o de invierno, por el verano se descongela, y esta descongelación, esta masa que dice de agua, pues genera estas solufluxión que generan los derrumbes. Desprendimientos de rocas. Estos se producen cuando pedazos de rocas de un macizo rocoso caen libremente hacia la superficie. Estos pedazos de rocas se producen porque el macizo rocoso se encuentra altamente fracturado o afectado por discontinuidades, ya sean diaplasas, fallas, superficies de estratificación. Los desprendimientos de rocas son muy frecuentes en zonas montañosas escarpadas conformadas por macizos rocosos altamente fracturados. Además, los bloques que se desprenden pueden tener tamaños variados. Sin embargo, al ser sólidos de gran volumen, representan alto riesgo, ya sea en carreteras, pies de acantilados y zonas montañosas cercanas a pueblos. El vuelco de rocas y suelos ocurren cuando los frentes de rocas representan estratos verticalizados que se encuentran buzando en sentido contrario a la ladera. Las avalanchas se forman cuando existe el colapso de grandes volúmenes de masas rocosas que suelen estar asociados al colapso de calderas volcánicas. Cuando ocurre este movimiento en masa, suele ser un proceso violento que genera la trituración de grandes bloques de rocas. El resultado es la formación de una brecha compuesta por bloques de gran tamaño en una matriz fina de rocas trituradas. Los desplazamientos laterales son movimientos en masa que suelen ser regionales. Se originan debido a que un tipo de roca masivo y competente se encuentra sobre un material blando y deformable, lo que permite desplazamientos laterales lentos y constantes. Los desplazamientos laterales también pueden ser provocados por licuefacción del material infrayacente o por procesos de extrusión lateral de arcillas blandas y húmedas bajo el peso de las masas superiores. Antes de pasar a ejemplificar unas imágenes sobre desplazamientos, les quisiera hablar un poco sobre la cartografía del peligro de deslizamientos de tierra. Esto nos dice que la ocurrencia de futuros deslizamientos requiere el conocimiento de las condiciones y procesos que controlan los deslizamientos en el área de estudio. 3 factores físicos: la historia, la calidad de las pendientes y la roca firme, son el mínimo de competentes necesarios para evaluar el peligro de deslizamientos. También es necesario añadir el factor hidrológico para reconocer el importante rol que las aguas subterráneas tienen frecuentemente en la ocurrencia de deslizamientos. Las señales de este factor se obtienen de manera indirecta, observando la vegetación, la orientación de las pendientes o bien las zonas de precipitación. Todos estos factores se pueden graficar y sus combinaciones específicas están asociadas con diferentes grados del peligro de deslizamiento. También podemos integrar los mapas de zonificación de peligros de deslizamiento de la tierra al proceso de la planificación con el desarrollo. Esto nos da a entender que la información sobre el peligro de deslizamiento es útil como uno de los muchos componentes del estudio, ya sea de planificación para el desarrollo integrado. Dado que los deslizamientos pueden afectar
adversamente a la actividad humana o interferir con ella. El peligro de deslizamiento restringe o limita la capacidad de uso de tierras. Por esta razón, es importante identificar los grados relativos de este peligro muy al comienzo del proceso de cada planificación. En las siguientes imágenes estamos viendo el deslizamiento en carretera Los Chorros, El Salvador. Esta fue provocada por la erosión del suelo, por la orientación de las fracturas o grietas en la tierra, sobresaturación del terreno por la cantidad de agua durante intensas lluvias. El tipo de deslizamiento es de caída. Esta inicia con el desprendimiento de tierra o rocas en una pendiente muy inclinada. El material desciende principalmente a través del aire por caída rebotando. En la siguiente imagen tenemos el deslizamiento de la ruta interamericana kilómetro 23. Sus causas fueron sobresaturación del terreno por la cantidad de agua durante intensas lluvias, por erosión también del suelo. El tipo de deslizamiento es de flujos de tierra, ya que es un movimiento lento de materiales blandos, frecuentemente arrastran parte de la capa vegetal. La causa del deslizamiento de este sector, que fue en Chiquimula, fue la sobresaturación del terreno por la cantidad de agua excesiva durante las intensas lluvias. Así también influyó lo que fue la erosión del suelo. El tipo de deslizamiento que ocurrió en este sector fue un flujo de tierra en el cual se ve reflejado un movimiento lento de materiales blandos y que frecuentemente arrastran partes de la capa vegetal. Así también tiene un punto lo que es los flujos de lodo, que esto ocurre cuando hay intensidad de lluvias y la duración de estas lluvias es muy extensa, la cual debilita la tierra y la vegetación. El deslizamiento ocurrido en el sector de Tucurú, conocido como la Vuelta del Diablo, tuvo diferentes causas asociadas a lo que fue la tormenta Julia. Tuvo que ver lo que es la composición del suelo y subsuelo. También ocurre lo que es la orientación de fracturas o grietas que presentan en este sector, lo que es la erosión del suelo y la sobresaturación del terreno por la cantidad excesiva de agua. En este sector el tipo de deslizamiento fue un flujo de lodo, en el cual ocurre por la intensidad extensa de lluvias, la cual debilita la tierra y la vegetación. Entre las causas presentes acerca del deslizamiento que ocurrió en Chichicastenango, en Quiché, el pasado 10 de octubre, tuvo que ver sobre lo que fue la sobresaturación del terreno por la cantidad de agua durante las lluvias. También asociado a lo que es la erosión del suelo. En este sector podemos ver clastos grandes que fueron desprendidos, así como material vegetativo. En lo que es en la aldea Los Chorros, en la carretera que está dirigida en la salida de San Cristóbal Alta Verapaz hacia Quiché, es una zona muy peligrosa tienen causas de deslizamientos por la orientación de las fracturas o grietas en la tierra, puesto que también hay fallas, también lo que es la erosión del suelo. En este sector está ubicado en el kilómetro 205. Tiene una topografía que ocurre en el terreno porque esta se encuentra con una pendiente muy pronunciada. También las placas tectónicas y la colocación de los materiales
En esta posición son favorables a la inestabilidad de las que las originan las fallas. En este sector, los derrumbes son causados por fallas tectónicas asociados a las fuertes lluvias y desprendimientos de material rocoso. En este sector, que es afectado por lo que es una falla tectónica, el tipo de deslizamiento que se presenta, este inicia con el desprendimiento de una ladera, el cual ocurre principalmente cuando hay debilidad en el terreno, asociado a la pendiente muy pronunciada que hay en el terreno, hace que los materiales puedan llegar a cubrir todo el espacio de la carretera transitable, siendo este uno de los sectores más peligrosos por la fuerza y cantidad de material que se desprende del sector.